7 de la mañana con 35 minutos, amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. También saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Clase 91.5 FM y en el estado de Aragua, y también a Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Todos recuerden que pueden conectarse a @noticias canal y totalmente en vivo nuestra transmisión en Instagram para esta conversación hoy con Ignacio Belisario. Él es abogado y consultor político, a quien agradecemos haber tomado un tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eliezer, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes. Gracias por tomarse este tiempo para conversar acerca de lo que fue el día de ayer la firma ante el Consejo Nacional Electoral, una propuesta que habría hecho el presidente de la República, candidato a la reelección, y que el CNE luego le tomó la palabra, hizo esta convocatoria de alguna manera muy rápida, porque fue hace unos días que se hizo este anuncio, y ayer estaban firmando 8 de los candidatos, 2 no se presentaron. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, mira, la verdad es que lo primero que hay que resaltar es que incluso hubo candidatos que luego afirmaron que recibieron esta propuesta de acuerdo escasas horas antes de la firma, ¿no? Creo que uno de ellos fue incluso el candidato Benjamín Rauseo, que decía, bueno, yo acabo de recibir esto hace 2 horas, igual voy a firmar, pero no tuvieron ni siquiera como tiempo de socializar esta propuesta de acuerdo. Creo que eso es algo que en definitiva debió haber sucedido. Y la razón por la cual existen 2 candidaturas, que son la de Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez, que decidieron pues no firmar, yo creo que obedece sobre todo a que, si queremos hablar un poco del contexto en el cual se da este acuerdo, bueno, hubo un acuerdo de Barbados en donde el punto esencial del acuerdo firmado el día de ayer ante el Consejo Nacional Electoral, que es el reconocimiento de los resultados, el acuerdo de Barbados establece claramente que ese reconocimiento va a ser de ambas partes. Ese acuerdo fue firmado tanto por el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, como también por la Plataforma Unitaria de Venezuela, que en definitiva es quien agrupa estos factores, tanto no la de candidatura de Enrique Márquez, pero sí la del candidato Edmundo González Urrutia. Entonces, un poco lo que ha sido la posición de la Plataforma Unitaria y del candidato Edmundo González, bueno, lo que tenemos es que volver a el acuerdo de Barbados, respetar los puntos del acuerdo de Barbados e intentar avanzar pues sobre la base de lo que fue un acuerdo que fue consensuado entre las partes. Se dice siempre en el sector de la oposición que el acuerdo o los acuerdos no se cumplen por parte del gobierno. En el caso del acuerdo de Barbados, ¿cuáles son esos puntos que según la Plataforma Unitaria no se han cumplido? Bueno, en definitiva muchos de ellos tienen que ver con el tema de las garantías electorales, ¿no? O sea, muchas veces la gente piensa que la elección es solamente el día de la votación y la realidad es que no. O sea, una elección es un proceso en donde hay una serie de etapas y todas ellas tienen una cantidad de garantías muy importante. Una de las cosas que se había establecido en ese acuerdo, entre las cosas que se establecieron, era el reconocimiento a que los factores tenían la capacidad de escoger su candidatura de la manera en que lo decidieran. Pues la Plataforma Unitaria decidió hacerlo a través de primaria, luego la candidata que resultó electa pues no pudo participar, quien designó como suplente tampoco pudo participar, finalmente queda Edmundo González Urrutia como candidato, digamos, sustituto, y en definitiva un poco lo que se ha venido diciendo es, aparte de los actos de hostigamiento que se han dado en contra de las candidaturas presentadas por la Plataforma Unitaria, también hay un tema importante de hostigamiento y de persecución contra ciertos, digamos, actores que forman parte de los partidos políticos que están dentro de la plataforma, y esas son algunas de las cosas que la plataforma han dicho que ha generado obviamente como violación a esas garantías que están previstas en el acuerdo. Ahora, ¿se puede catalogar de hostigamiento o de falta de compromiso entre este acuerdo cuando se participa en un proceso electoral y se está inhabilitado políticamente, cuando se presenta ante una campaña electoral y no es candidata la persona, cuando un grupo de venezolanos que fueron aprendidos por el Ministerio Público instan a la Guardia Nacional o los provocan en su propio comando? ¿Eso es instigación? Sí, bueno, en definitiva yo creo que es un asunto bastante complejo y ambas partes van a tener sus motivos para decir que la otra parte está incumpliendo el acuerdo, ¿no? Así sucede en todas las negociaciones del mundo, es lo normal. Pero en definitiva sí considero que algo que es importante, digamos, como dilucidar es finalmente qué termina sucediendo con la candidatura de Edmundo González Urrutia. Más allá de la candidatura que fue electa en primarias, que fue la de María Corina Machado, por los momentos, pues la campaña ha avanzado, digamos, con ciertas violaciones de ciertas garantías dentro del proceso electoral, pero Edmundo González Urrutia sigue siendo el candidato de la Plataforma Unitaria. Y debe estar haciendo campaña, porque la que hace campaña es María Corina Machado sin ser candidato. Sí, bueno, no, él también ha estado participando en distintos actos. Estuvo, por ejemplo, hace creo que 2 o 3 días en el municipio de Latillo. Antes de eso también estuvo participando en un acto en Cumbres de Curumo. Pero bueno, evidentemente... En Caracas, una campaña presidencial sí, en Caracas. Sí, sí. Bueno, en definitiva él ha estado participando acá. No estoy dentro de la campaña como para conocer las razones estratégicas por las cuales ellos
ellos han decidido Claro, hacer pero eso con de su esa experiencia manera. política, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, yo entendería realmente que la razón es porque el liderazgo que mueve realmente a los votantes de oposición en este momento a nivel nacional es María Corina Machado. Y la candidatura de Edmundo González Urrutia es una candidatura que ha venido siendo sobrevenida por la imposibilidad de inscribir a una candidata que por las razones que sean, no creo que es el espacio para ahondar en ese punto, no estaba habilitada para participar en la elección. Eso es una realidad fáctica, no un hecho que debamos como dilucidar el porqué, pero en definitiva no estaba habilitada para participar en la elección. Yo tengo mis consideraciones al respecto desde una perspectiva jurídica y constitucional, pero ese no es el punto acá. En definitiva, Edmundo González Urrutia es el candidato que está inscrito y María Corina está pues haciendo lo que ella ¿Y por qué no es considera. el punto acá tratar de la candidata que fue candidata, pero que no es candidata, pero que sigue haciendo campaña? Bueno, en definitiva porque yo creo que no es una candidata, o sea, no estamos hablando un poco de lo que es el proceso electoral y de cómo realmente se van a dar las opciones electorales frente a los venezolanos para que sean ellos quienes puedan decidir el destino de la nación, y ella no puede inscribir su candidatura, por lo cual la opción que los venezolanos pueden escoger es o la de Nicolás Maduro, o la de Edmundo González Urrutia, o la de otros candidatos, entre los cuales no está María Corina Machado. Uno de los candidatos del día de ayer fue tendencia en redes sociales y nos hablamos de profesor Ecar. Le digo profesor porque su oferta es netamente, muy mayoritariamente en tema educativo. Él llamaba a Nicolás Maduro a un debate. Estuvimos en este set también a el candidato presidencial de Acción Democrática, quien también llama a un debate. Pero el día de ayer se lo hicieron frente al presidente de la República. ¿Es necesario un debate a estas alturas cuando quedan algo menos de 39 días para las elecciones? Bueno, realmente a mí me encantaría ver un debate en Venezuela, me parecería interesantísimo, y no solamente por un asunto, digamos, como de curiosidad política, porque esto es a lo que me dedico y es lo que me gusta, sino porque los venezolanos tienen también derecho a poder ver las distintas opciones electorales, escuchar sus planteamientos y que puedan contrastar distintas visiones de país. O sea, yo creo que ese es el país que queremos, ¿no? Un país en donde no exista temor a la posición ideológica o la posición económica o lo que sea de cualquier factor, sino que todos tengamos pues la capacidad de debatir libremente nuestras ideas sin temor a que eso signifique que vamos a ser perseguidos, humillados o lo que sea. Entonces, ¿por qué no un espacio que invite a esa cultura democrática que deberíamos estar intentando promover desde todos los espacios, absolutamente todos los ¿Cuáles actores? serían esos temas que usted propondría, según su experiencia política, repito, en un debate que se pudiera realizar entre los candidatos? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la principal prioridad para el elector venezolano es el tema económico, ¿no? Cómo se va a hacer realmente para poder mejorar el salario de los venezolanos, el sistema de pensiones. O sea, sí creo que hay un interés de cómo podemos ir avanzando hacia una Venezuela más próspera para todos, en donde todos tengamos oportunidades de surgir, de progresar y de ir pues logrando esa movilidad social que en definitiva creo que es el gran reclamo de la sociedad venezolana, más allá de que habría que debatir sin lugar a dudas otros temas, pero ese tema económico y cómo avanzar hacia una economía próspera para todos es algo que sería prioridad en ese debate. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Ignacio Belisario, abogado y consultor político acá en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Vamos a seguir esta conversación con Ignacio Belisario, abogado y consultor político. Doctor, queremos conocer, según su criterio, la intención de participación del pueblo venezolano en estas elecciones. El día de ayer nos decían que no todos los venezolanos que están en el exterior podrán votar. Bueno, ciertamente por las relaciones políticas que existen con algunos países, no todos tienen el estatus migratorio legal para poder participar, pero en Venezuela, ¿cuál es la intención de voto que según cree usted está reinando en este momento? Bueno, en realidad yo creo que esa es, digamos, la pieza clave de este proceso electoral, y quiero hacer también ahí una salvedad que creo que es importante. Por fin, digamos que hay una apuesta consona y unísona de la inmensa mayoría de los factores políticos en el país por la ruta electoral. Creo que eso es un acierto para el país en general, no solamente un tema de estrategia política. Y eso creo que pues luego tú puedes ver cómo responden las encuestas y la intención de voto de la población venezolana, porque estamos hablando de que según la mayoría de las encuestas, no voy a mencionar ninguna en específico acá, pero estamos hablando que el promedio de encuestas habla de más de 70 o 75% de participación, de intención de voto. Luego, evidentemente, como dicen todos los encuestólogos, eso es una fotografía a un momento, hay que ver efectivamente qué termina sucediendo el propio 28 de julio, pero yo sí creo que la participación va a ser muy alta porque creo que en definitiva todos en la sociedad hemos entendido que no existen terceras vías, que aquí no hay que andar apostando por cosas
cosas raras, sino que debemos intentar buscar una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática que permita al país pues, avanzar hacia un esquema de convivencia, de pluralidad y de transparencia en el manejo de los asuntos políticos, sin que esto sea un asunto existencial. Yo el otro día escuchaba a un líder político que hablaba de ese punto y que me parece importante, ¿no? O sea, que la elección del 28 de julio no significa que no hay 29 de julio, que no hay 30 de julio. O sea, hay más días. El país no se va a acabar el 28 de ¿Y julio. qué va a pasar el 29? Gane una opción u otra, tomando en cuenta que la situación económica continuará mejorando, quizás un poco más lento de lo que pudiéramos hacerlo, pero hay una estabilidad de la moneda y eso es innegable. Pero también es necesario recordar que pase lo que pase, quien tome las riendas del país será el próximo año. O sea, queda todavía medio año por delante. Bueno, para mí das en el punto clave, el punto, digamos, neurálgico de la situación, que es que yo creo que tiene que haber un espacio para el encuentro entre todos, un espacio para la negociación, un espacio para el acuerdo de convivencia democrática y pacífica. O sea, eso es lo que quiere el país. Yo no siento que sea otra cosa. Entonces, el 29, aunque me encantaría que sucediera antes, porque no creo que tendríamos que esperar al resultado para ver que tenemos que construir un país entre todos, ¿ok? Pero el 29 lo que me gustaría ver, sea cual sea el resultado, a las fuerzas políticas en pugna poniéndose de acuerdo a cómo vamos a hacer para lograr esas cosas en favor del pueblo venezolano. Porque en definitiva, ¿qué es lo importante? ¿Las fuerzas políticas en pugna o la persona que vive en Altagracia, Orituco, que quiere una mejor vida, que quiere progresar, que quiere poder echar para adelante no solamente ella, sino su familia, los jóvenes que queremos también tener oportunidades, acceso al crédito para poder en algún momento independizarnos de nuestros padres? O sea, ese es el país que queremos todos. Entonces, yo creo que el 29 lo que debería suceder es ver cómo entre las distintas fuerzas en pugna podemos construir esa visión de país en la que cabemos todos y en la que todos sentimos que podemos avanzar hacia un futuro mejor. Ahora, hay una situación que ha repercutido desfavorablemente en algunos casos y otros ni siquiera lo reconocen, y son las sanciones que pesan sobre Venezuela. Esto en materia política, ¿de qué manera pesa? Bueno, en definitiva ese es un tema que creo que además genera mucha polarización, ¿ok? De lado y lado. Creo que hay algo que sin lugar a dudas hay que saber hacer una distinción, es con las sanciones económicas, que evidentemente es uno de los tipos de sanciones que se han aplicado y que por más de que existan, digamos, posturas del gobierno de los Estados Unidos, algunos de ellos, porque no son todos, que han dicho que eso no genera afectaciones sobre el pueblo común, la realidad es que sí lo hace. ¿Okay? Y sí genera complicaciones y sobre todo por un tema además de overcompliance de ciertas empresas extranjeras u otro tipo de iniciativas que digamos no tienen que ver con el sistema venezolano, terminan por el asunto de las sanciones diciendo yo prefiero ni siquiera arriesgarme a violar alguna posible sanción económica que luego genere algún tipo de percance hacia mí. Entonces, incluso, vamos a ser todavía más objetivos, esto no es solo un tema de mi opinión, es que hubo un informe del propio Congreso de los Estados Unidos en donde se dijo claramente que las sanciones económicas habían generado de manera, digamos, no intencional, dicho así por el Congreso de los Estados Unidos, una afectación de la población venezolana. Y eso es una realidad. O sea, yo no creo que eso sea un anatema que haya que tenerle algún tipo de escosor a debatirlo abiertamente. Que luego hay otro tipo de sanciones que son individuales, específicas. Bueno, yo no voy a entrar a considerar en este espacio si yo estoy de acuerdo o no con ellas. Pero con las económicas yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido. Digamos que en algún momento dijeron que eso servía para cambiar gobiernos o para generar cambio en el gobierno, eso no ha sucedido. Yo creo que en definitiva lo que han hecho es polarizar todavía más al gobierno porque claramente sintiéndose atacado por una potencia, pues digamos que se encierran en banda a favor de sus propios intereses. Entonces yo creo que el espacio para el encuentro, para el diálogo, para la negociación, que es algo que incluso el embajador digamos no hay embajador, pero Francisco Palmieri de los Estados Unidos decía que había todavía espacios de encuentro y de conversaciones con el gobierno venezolano. Yo creo que ese es el camino. El camino no es la fórmula del señor Donald Trump que nos metió la idea de que con esa máxima presión aquí iba a haber un quiebre o alguna de esas cosas fantasiosas que en algún momento se podían creer. Yo creo que el camino es la negociación, pero para poder negociar, avanzar y llegar a acuerdos tiene que haber voluntad de todas las partes, no solamente de una de ellas. Y habrá ahora todas las partes, pero no todas las partes firmaron ayer el acuerdo de negociación o de reconocimiento, mejor dicho, a lo que serán los resultados electorales del 28 de julio. ¿Esto puede trancar el juego? Mira, la verdad quisiera pensar que no, porque hay una firma plasmada sobre ese mismo punto en el Acuerdo de Barbados. O sea, yo creo que aquí el tema es entender que ya hay un acuerdo respecto al tema del reconocimiento de los resultados y lo que sí creo que tiene que suceder es, pues evidentemente, intentar dar la mayor cantidad de garantías electorales para que salga sapo, salga rana, el resultado electoral sea válido ante todos, legítimo ante todos, porque eso es lo que queremos. O sea, yo creo que eternizar este ciclo de conflictividad, de yo no te reconozco a ti, tú no me reconoces a mí,
eso no le sirve al pueblo de Venezuela, eso no le sirve al país, eso no sirve para construir todas esas cosas que estábamos hablando antes de qué es lo que es realmente importante para el elector, qué le gustaría ver en un debate presidencial. O sea, entonces yo creo que en definitiva, más allá del punto específico ayer de no haber firmado ese acuerdo, bueno, pero es que en el acuerdo de Barbados está específicamente el punto del reconocimiento de los resultados electorales y el compromiso de reconocer esos resultados, e incluso si queremos ir un paso más allá desde la perspectiva del gobierno, luego eso se socializó con el acuerdo de Caracas y también está incluido ese punto, de verdad, que la plataforma unitaria no vio la necesidad de firmar ese acuerdo de Caracas cuando ya está firmado el de Barbados, pero entonces me queda la duda de por qué firmado el acuerdo de Caracas, que incluye, o digamos, según Jorge Rodríguez, amplía el acuerdo de Barbados, hay la necesidad de firmar un acuerdo adicional el día de ayer. Entonces, creo que esa es un poco también la misma duda y la misma, digamos, suspicacia que le genera a algunos factores de oposición. Bien, vamos a hacer pausa. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Aún nos queda un corte más, unos minutos más para seguir conversando con Ignacio Belisario, abogado y consultor político. Esto es Punto de Vista. Ya venimos. Bien, 7 de la mañana con 53 minutos, estamos de vuelta con más de Puntos de Vista. Conversamos con Ignacio Belisario, abogado y consultor político, y quería preguntar con usted, o quería consultar con usted, el tema de las elecciones el próximo 28 de julio. ¿Está ya Venezuela completamente preparado? ¿Están los testigos? ¿Están los miembros de mesa, las máquinas electorales? ¿Cómo está el ambiente electoral para ese proceso? Bueno, una gran pregunta porque de hecho informaba Eugenio Martínez, periodista de La Fuente Electoral, que creo que el día de ayer ya se hizo el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de los centros en los cuales se va a llevar adelante el simulacro electoral. Yo justamente hace una semana más o menos participaba en un evento donde se hablaba un poco pues, de este proceso de simulacro y de qué consistía y cuál era digamos, su importancia para el proceso. Y lo primero que te diría antes de llegar al 28 de julio es que los venezolanos tenemos que involucrarnos en la mayor cantidad de asuntos posibles respecto a este proceso, sin importar, digamos, el signo político, porque al fin y al cabo la participación democrática es la forma en la cual nosotros queremos pues, sacar este país adelante, y eso tiene que ver con participar en todos y cada una de las fases del proceso en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, lo primero que les diría es, bueno, investiguen cuáles fueron los centros electorales que salieron designados para la realización del simulacro, no son todos los que se utilizan en la elección, y anímense a participar, vayan, conozcan el tarjetón, sepan cómo se realiza el sistema de herradura, cómo se participa realmente en el proceso electoral, sobre todo porque, bueno, tenemos una gran cantidad de nuevos inscritos, creo que son más de 500.000, si no me equivoco, que, bueno, sería una buena idea que pudieran ir familiarizándose antes del 28 de julio en cómo se vota. Ya luego específicamente del tema del 28 de julio, los distintos partidos políticos pues están realizando sus esquemas de organización de cara al 28 de julio. El gobierno ha hecho mucho énfasis en lo que es, digamos, más el tema de la maquinaria electoral, ese 1x10 clásico que el chavismo siempre ha utilizado. 1x10x7. Exacto, ahora es 1x10x7. Y bueno, están enfocados en ese tema de la maquinaria electoral por una parte, por el otro lado, digamos que la candidatura de Edmundo González Urrutia está trabajando fuertemente con el tema de generar los comanditos y defender el voto y todo este tema de la veeduría del proceso electoral. Y yo creo que siempre y cuando eso no se degenere luego en un tema de conflictividad, sino de veeduría, de que de verdad el 28 de julio sea un proceso ciudadano, podremos avanzar hacia un país en donde podamos realmente pues, construir un esquema de convivencia pacífica y democrática. ¿Cree usted que hay intención de voto en esta oportunidad? Porque en un momento sectores de oposición llamaron a la abstención, en otro momento se unificaron y lograron tener una mayoría en la Asamblea Nacional, pero en este momento todos llaman al voto. ¿Y cree usted que esto está calando en la intención de voto real que puedan tener los venezolanos? Sí, yo creo que sí. En definitiva, si te puedo dar mi opinión como consultor político, yo creo que la no participación fue un error garrafal de distintos sectores de la oposición durante muchos años, por las razones que fueron. ¿Okay? Yo no voy a entrar a valorar si en algún momento era estratégico o no la decisión de no participar, pero en definitiva yo creo que la oposición siempre ha tenido mejores resultados cuando ha participado en la ruta electoral que cuando ha intentado, digamos, algunas terceras vías fantasiosas o incluso problemáticas desde una perspectiva estratégica. Y sí creo sin lugar a dudas que el hecho de que incluso factores que siempre dijeron que aquí no se podía participar en una elección porque las elecciones no eran legítimas, como el factor de María Corina Machado, que ahora esté diciendo que sí, que hay que participar, que el proceso es de los ciudadanos y que hay que colaborar para seguir dentro de la ruta electoral,
la verdad, a mí, número uno, me ha tomado por sorpresa y número dos, lo reconozco en el sentido de que pensaba que a estas alturas, con todo lo que ha sucedido, tal vez existía como esos cantos de sirena de decir, no, mira, no, así no podemos participar, vamos digamos, hacer un boicot electoral. Yo creo que ese no es el camino, yo creo que esa no es la fórmula para que el país pueda conseguir las soluciones que tanto merece y necesita. Y creo que sin lugar a dudas el hecho de que factores que antes eran tan abiertos en cuanto a su llamado a la abstención, ahora estén llamando a la participación electoral, tiene un impacto significativo en la intención de voto. ¿Representa esto confianza en el ente electoral que además tiene un reciente nombramiento? Sería, creo que su primera o segunda experiencia política, esta directiva, al menos, ¿está confiando el pueblo venezolano en el ente electoral? Yo creo que, contrario a lo que sucedía en el pasado, la gente está confiando en el proceso electoral, no necesariamente en el ente. ¿En qué sentido? Aquí durante muchos años se creyeron muchas leyendas y muchos mitos urbanos de cómo supuestamente se generaban, digamos, fraudes electrónicos, que si venía la manipulación, que si venía un cable de un país foráneo y entonces eso se conectaba, porque ese tipo de leyendas fantasiosas aquí existieron, ¿no? Y se creyeron y mucha gente dentro del sector opositor las creía. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que si bien es cierto que existe ventajismo y que existen muchas prácticas que yo condeno y no deberían suceder, si tú te adueñas del proceso, si tú participas activamente, si tú tienes tus testigos en mesa, etcétera, el resultado del sistema de votación es inalterable. O por lo menos, si es alterable y tú tienes a tus testigos en mesa y tienes tus actas y tienes la forma de demostrar que hubo una alteración, pues lo puedes demostrar. Lo que no tiene sentido, Eliezer, bajo ningún concepto, es volver a un esquema en donde se diga fraude y yo no tenga cómo probar que lo hubo. ¿Okay? Y eso es algo que sin lugar a dudas ha sucedido y creo que ha sido un desacierto de parte de algunos sectores de oposición en otros procesos electorales. Porque, ok, si efectivamente eso sucedió, tú deberías, y entiendes que es una práctica reiterada en distintos procesos electorales, tú deberías entonces para el próximo proceso electoral prepararte mejor, tener un mejor sistema de veeduría y en todo caso tener cómo demostrar lo que estás afirmando. Lo que me parece una irresponsabilidad es que tú tengas la sospecha, porque es válida por todas las irregularidades y todas las cosas que suceden, pero luego no tengas entonces la planificación para poder demostrar esa sospecha. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimos temas, por supuesto, que conversar y que seguro estará de vuelta por acá pronto. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos vieron. Amigos, era Ignacio Belisario, abogado y consultor político. Queremos agradecer a quienes se conectaron a esta hora a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. También a quienes se conectaron a través de @noticias canal y sigue lloviendo, bien pendientes, por favor, precaución al momento de estar en la calle. Disfruten de este fin de semana largo. Nos vemos el martes a las 6:30 de la mañana, cuando estaremos nuevamente con una edición de Primero es Noticia y a las 7:30 en Puntos de Vista. Que tengan todos feliz fin de semana.